Hello, good afternoon. Thank you very much for the kind introduction. This is my second time in Mexico. The first time, it was a couple of years ago. This is the first time I speak some Spanish. My presentation will not be in Spanish. It is not good enough. I hope next time I will be able to speak in Spanish. Today it will be in English. Muchas gracias por encontrarse con nosotros el día de hoy. Más o menos la presentación será de 1 hora y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos aquellos que han dado los fondos, la Comisión de Salud Mental Canadiense y también a diferentes organismos, asistentes, alumnos. Gracias a todos, le comparto el crédito a todos porque ha sido un esfuerzo de equipo. Para empezar, digamos lo siguiente. Si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que existen diferentes estudios internacionales que han visto cómo los medios masivos representan o ven a las enfermedades mentales. Se ha mostrado que existe una representación dominante de la enfermedad mental con un estigma negativo, una estigmatización. Tiene que ver con violencia, crimen, delitos y otras connotaciones o eventos negativos. Y es muy raro el poder ver una historia positiva sobre recuperación o sobre la gente con enfermedades mentales que se integren a la sociedad o sean ciudadanos productivos. Sabemos con estudios internacionales que la representación de la enfermedad mental tiende a tener un enfoque muy negativo en los medios masivos. Cuando nosotros medimos el tipo de impacto que esta cobertura negativa tiene de los medios masivos, esto lleva a procesos negativos. Podemos encontrar que la opinión pública se ve influida negativamente por esta cobertura negativa de los medios. Por ejemplo, si los medios regularmente dicen que las personas con enfermedad mental son violentos, el público, la persona promedio, pensará que es el caso y espera que el gobierno reaccione según corresponda. Las políticas, los políticos, los legisladores, los que toman decisiones, también se ven influidos por esta representación en los medios masivos de la enfermedad mental. Y también las personas que padecen estos padecimientos, también si continuamente están leyendo que hay una conducta delictiva, ellos lo pueden internalizar, afecta su confianza, su valía de sí mismos, con una serie de consecuencias negativas para el sujeto que tiene este padecimiento también. Hay una falta de investigación sobre los medios canadienses a nivel nacional, hay falta de investigación en muchos otros países. También entiendo que en México y en Latinoamérica no hay tanta investigación enfocada sobre la representación en los medios de la enfermedad mental y qué se puede hacer para cambiar esa visión que presentan los medios. Y por lo tanto, empecé yo con un proyecto en 2010, un proyecto de investigación con fondos de la Comisión de Salud Mental Canadiense para conocer qué estaba sucediendo en aquel país y para cambiar la cobertura que hacen los medios o la representación que hacen los medios sobre la enfermedad mental. El objetivo de este estudio nacional es sistemáticamente y longitudinalmente evaluar el contenido y cómo se representa sobre padecimientos mentales en los medios. Esto se originó en 2010, tuvimos fondos para 12 meses, ojalá que más, pero también utilizamos con fondos de enero del 2012 hasta abril de 2019. Ahorita ya contamos con datos que representan información de 15 años. Lo que hacemos cotidianamente, recabamos artículos de periódicos, notas de la televisión, notas
en línea sobre la enfermedad mental utilizando un software muy sofisticado. Tenemos un software canadiense en donde nosotros ponemos palabras clave como PubMed, algo así más o menos. Ponemos enfermedad mental, esquizofrenia, padecimientos mentales, y de esta manera podemos obtener artículos diarios de los principales 20 periódicos de Canadá y también de CBC, la cadena televisiva nacional de Canadá. En promedio tenemos como 30 artículos al día, lo cual representa como 200 artículos a la semana, y todos estos artículos han sido leídos por asistente de investigación que luego mide si hay presencia o ausencia de variables clave. La investigación, el asistente, el ayudante lee cada artículo y le pone un código de acuerdo a estas siguientes preguntas. ¿El tono general del artículo es positivo u optimista sobre la salud mental? ¿La recuperación o la rehabilitación se ve como un tema significativo en el mismo? ¿La historia presenta estigma en tono y contenido? ¿Violencia, peligro o criminalidad se vincula con la enfermedad mental? Si la falta de recursos o falta de atención de calidad es un tema, la gente se cita, personas con estas enfermedades son citadas en el texto, o los profesionales de la salud. Son 7 preguntas para medir el tono o el contenido con esta codificación sobre las historias que cubren padecimientos mentales. El proyecto que les describiré el día de hoy tiene 3 partes clave. Primero vamos a ir a la primera etapa, en donde básicamente se enfocaba en la investigación. Recabamos 10,000 artículos de periódico y clips de televisión del 2005 al 2010. Tuvimos a un equipo de asistentes de investigación que leían los artículos, le daban una codificación. Encontramos que 50% de los artículos aproximadamente eran negativos, presentando estigma. Solo el 10% se enfocaba en recuperación y rehabilitación. Y considero que como 20% eran positivos. La vasta mayoría eran sobre violencia, delitos, negatividad, representando una imagen negativa de las personas con padecimientos mentales. Hicimos del 2005 al 2010 un análisis estadístico de tendencias. Encontramos que no había cambios en este periodo, lo cual fue una mala noticia, por lo que toca a nosotros como defensores de la salud mental. Acá se resume esto en un artículo que publiqué con un alumno, Barry, en 2013. Lo que hicimos fue, yo y la Comisión de Salud Mental canadiense nos reunimos regularmente, hablé de los resultados con ellos y llegamos a un consenso de que había una necesidad de actuar para mejorar la cobertura en medios en Canadá. La Comisión de la Salud Mental en Canadá tomó el liderazgo. Yo participé con mi información, pero ellos tomaron el liderazgo con un plan para mejorar la cobertura en los medios sobre los padecimientos mentales. Esto tardó como 5 años y realmente es algo que ha continuado. Simplemente les hablaré aquí sobre los aspectos clave. Primero, lo que hicimos fue esto. Había docenas de talleres educativos en escuelas de periodismo en Canadá. Contactábamos a las escuelas y decíamos, tenemos que darles más información sobre el tema a las futuras generaciones de periodistas. La mayoría de las escuelas lo aceptaron, nos invitaron. Luego voy a darles algunos ejemplos de estos talleres que hacíamos con los alumnos de periodismo. Luego también nos presentamos con otras organizaciones de periodistas. Yo o mis colaboradores o gente de la Comisión de Salud Mental fuimos a los sindicatos de periodismo, íbamos a los newsrooms, las salas de prensa, hablábamos de la importancia de utilizar un lenguaje sensible, tomando un enfoque holístico para la salud mental y no nada más asociar la salud mental con violencia y delitos. Lo mencionaré. También, como equipo, hicimos vínculos con periodistas individuales, editores y en salas de prensa. Realizamos actividades de acercamiento, mandándoles correos electrónicos, hablando
y haciendo actividades educativas con los periodistas para sensibilizarlos sobre la enfermedad mental. Lo cuarto que hicimos, produjimos un reporte con base en evidencia que se hizo en un folleto que está disponible en línea en formato PDF, donde nos dice qué hacer y qué no hacer. Si cubren el suicidio, qué decir, qué no decir. Si el periodista cubre la depresión, qué decir, qué no decir. Y es todo en base en evidencia científica y revisión de la literatura. Cuenta con 40 páginas. Les pido que por favor, traje algunos de estos folletos. Por desgracia están en inglés, no están traducidos, pero por eso vine. Tal vez podamos hacer algo similar, un folleto parecido para México. En Canadá los usamos, los tenemos en francés e inglés, porque Canadá es un país bilingüe. Si ven en esta hora, váyanlo pasando por favor, echen un vistazo y pásenlo para que todos tengan oportunidad de verlos. 5,000 folletos se distribuyeron en Canadá, en salas de prensa con periodistas, en diferentes escuelas de periodismo también. Una anécdota, hemos utilizado frecuentemente este folleto. Algunos maestros de periodismo lo usan con sus alumnos en la clase y creemos que hemos tenido éxito con este folleto. Quinto, tenemos un programa de capacitación en línea para periodistas y alumnos de periodismo. Los periodistas y los estudiantes desde su casa pueden tomar el curso en línea con 4 módulos donde incluye información, enseñanza, pruebas, y creo que es una herramienta muy efectiva para mejorar la exactitud en cómo reportar sobre enfermedades mentales. Acá tenemos un ejemplo de uno de los diferentes presentaciones que se hacen en las escuelas de periodismo. Cuando vamos a la escuela de periodismo, tenemos a un panel con 4 o 5 panelistas. El que está hablando aquí es un paciente con depresión. Tenemos a 1 o 2 que padecen de una condición mental. Hablan de su recuperación, del padecimiento mental, hablan de su vida, hablan de su historia, de su familia, de su red. Realmente es una forma excelente para poder quitar el estigma y que no haya nociones negativas, porque la gente luego puede ver a personas comunes y corrientes felices que tienen un padecimiento mental pero están en recuperación. Tercero, siempre tenemos a un periodista en el área de salud en el panel que puede hablar con su experiencia sobre qué técnicas utiliza este periodista de la salud para hablar sobre la enfermedad mental. El tercero que está sentado ahí es André Picard, él trabaja en el Global Mail, uno de los principales periódicos de Canadá. Es periodista en esta área. El cuarto soy yo, ahí me pueden ver. Yo les hablo sobre el estudio que estamos haciendo, los aspectos estadísticos, y la otra persona es una hija de una persona con un padre que tiene esquizofrenia. Habla del estigma y cómo puede ser también difícil para los miembros familiares. Así damos seminarios que tardan 2 horas, cada uno habla 20 minutos, una sesión de preguntas y respuestas, y luego almorzamos con los alumnos de periodismo. Es una forma excelente para quitarle el estigma a los padecimientos mentales. Ahora quiero mostrarles brevemente al periodista de salud, André Picard. En 2 minutos podemos ver este resumen de lo que él dice cuando viene a estos seminarios. Nosotros encontramos que si uno va a tratar de mejorar las actitudes entre los periodistas, es importante que un periodista les hable a los periodistas en el panel, porque ellos se respetan entre sí y a lo mejor no pueden respetar a una persona como a mí. Bueno, me respetan, pero dicen, usted no sabe, usted no tiene que cubrir una fecha límite en el periódico, tengo que escribir 4 o 5 cuartillas. Entonces es importante que un mismo periodista les hable. Acá tenemos un video del periodista en cómo se desempeña en estas reuniones. Bueno, por ejemplo, Michael. Como periodistas dependemos de gente como Michael y de Estela y de Amanda para poder contar y escuchar su historia. Sus historias también nos recuerdan que cada familia es tocada por asuntos de salud mental. Nadie queda sin ser tocado por estos asuntos, pero como periodistas no cubrimos lo normal, no cubrimos nuestra vida normal, cotidiana. Nosotros vamos a lo espectacular. ¿Qué hacemos en torno a la enfermedad mental? Les voy a dar ejemplos de cosas que se han cubierto en los años últimos y cómo lo he cubierto yo.
un hombre que se decapita y canibaliza a un extraño en un autobús de Greyhounds, una persona que envenena a sus 3 hijos como parte de un suicidio de Navidad o Año Nuevo. Es el tipo de temas que cubrimos, pero no es la realidad de la enfermedad mental para todos. Esto es lo raro, lo extraño. Vamos a hacerlo, y si lo vamos a hacer, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Periodistas, tenemos que ponerle contexto a la historia. El contexto de estas historias, que yo considero no se cubre lo suficiente, es que toda la gente que mencioné tenían algo en común. Todos tenían enfermedades mentales sin tratamiento. Para mí ese es el tema de salud más importante en Canadá. No tratamos los asuntos de salud mental como lo hacemos para los físicos. Muchas personas tienen problemas mentales y se les estigmatiza, pero no estoy convencido de que la forma de evitar la estigmatización no es el escribir esto. Ahí quien lo ha dicho, no escriba sobre la gente violenta, porque esto manda el mensaje de que todos son violentos. No creo que esa sea la solución, porque las personas sin tratamiento están en mayor riesgo de ser violento. Eso es lo que nos dice. Lo peor que podemos hacer, creo yo, es hablar sobre la enfermedad mental en tonos en voz baja. Hay que hablar de la enfermedad mental abiertamente, de una manera completa, y considero que este es el reto, es escribir noticias que den información y que sean respetuosas y que no perpetúen la estigmatización y el prejuicio. Vemos a más personas en los suburbios y en las calles con la enfermedad mental, es por el impacto económico. No se les da trabajo, no pueden ir a la escuela y por eso tienen pobreza. No es que los pobres tengan más enfermedad mental, la enfermedad mental causa pobreza. Esto cuesta 51 mil millones de dólares al año a Canadá, la enfermedad mental. En 2020, la OMS dice que la depresión será la principal causa de discapacidad. El asunto empeora, la cosa no mejora, pero 18% de los trabajadores en Canadá han tenido un diagnóstico de depresión clínica. 8% de los trabajadores en un día dado toman medicamentos para condiciones mentales. Ustedes lo han escuchado una y otra vez, la vasta mayoría de las personas con enfermedad mental, son como 3 millones canadienses, en cualquier día están padeciendo de manera activa. Muy pocos de ellos son violentos. La realidad es que trabajan, tienen familias, van a la escuela, miembros activos en la comunidad, juegan al rugby, lo que sea, al derby, lo que sea. Ojalá les haya dado una idea de los retos que implican al escribir sobre el tema impacto económico, y me detengo, y si hay más dudas durante la sesión de preguntas les contesto. Gracias. Así como los dije, vamos a las escuelas de periodismo, 4 o 5 de nosotros. Esta fue un resumen de su presentación. Cada uno habla 15 o 20 minutos y luego se hacen las respuestas. Hemos ido a las principales escuelas de periodismo de Canadá. Otras cosas que hacemos, aquí me pueden ver, que en un sindicato de periodistas, la Federación de Periodistas de Quebec, donde damos presentaciones con 15 o más periodistas. Esto fue hace 6 meses, si no me equivoco. Igual tratando de llegar a las personas líderes de opinión. Tratamos de vincularnos con con las estaciones de radio, televisión y periódicos. Se trata de un estudio muy proactivo, me involucra a mí, a los miembros de mi equipo. Victoria está aquí conmigo, quien manda los correos a los comentaristas de radio y televisión, a los periodistas de periódicos. La mitad de las veces no nos responden. A veces alguien dice sí y entonces aprovechamos esa oportunidad. Lo dije antes, es un proyecto de 5 años. Queremos realmente tener una buena relación con los periodistas líderes de opinión. Se trata de un programa de noticias súper conocido en Quebec. Vinculamos con este periodista y es uno de nuestros principales aliados, el comentarista Sumi, que nos invita a hablar sobre el tema de salud mental frecuentemente para mejorar la actitud del público en torno al tema. Nosotros también tratamos de hablar con las medias en línea, como el Huffington Post. Por correo les pedimos que mejoren su cobertura de enfermedad mental, les damos consejos. Luego me hablaron y me dijeron, igual le podemos dar su columna,
para que usted, doctor, escriba en la columna del Huffington Post. Ahora me permiten escribir sobre salud mental en su periódico y lo utilizo para de esta manera poder comunicar evidencia que muestra la realidad de la enfermedad mental, que no nada más tiene que ver con crimen y violencia. Lo mismo para medios impresos. Nos acercamos al Montreal Gazette, en donde tenemos aquí temas de salud mental con exactitud. Dicen, bueno, estamos ocupados, pero si usted quiere un espacio en la columna, usted nos puede hablar. Y ocasionalmente también ahora escribo para el Montreal Gazette. No lo digo nada más para presumirles, pero con frecuencia cuando trabajamos con organizaciones de noticias siempre están ocupados. Si usted quiere hacerlo por su cuenta, le damos el espacio. Si usted participa en un proyecto así, prepárese para hacer este tipo de trabajo. Mindset ha circulado este folleto que les mencioné antes. Ahorita lo pasamos para que lo vieran. Lo formulamos. Originalmente escrito por otros periodistas que estaban interesados en el tema. Personas como yo participamos, pero podían escribir en un idioma simple, sencillo, accesible para otros periodistas. Esta fue una parte clave de la acción que emprendimos. Por ejemplo, en el capítulo 6, aquí se habla sobre el suicidio vinculado con asuntos sociales. Se hace referencia al sufrimiento, decirle a otros si usted está considerando suicidarse, cómo obtener ayuda. No hay que hablar sobre los detalles sobre el método que utiliza el suicida. Son el tipo de recomendaciones de cómo debe escribir el periodista y cómo hablar sobre el tema del suicidio y cómo utilizarlo para empezar una conversación para evitar el suicidio y ayudar a las personas que estén pensando hacerlo. No escribir artículos que puedan imitar la forma de suicidarse, donde la gente se suicida después de que un famoso se suicidó, porque creen. No sabemos por qué lo hacen, pero sabemos que esto influye. Después de que un famoso se suicida, otras personas imitan el método y tratamos de evitarlo. En el Mindset, no nada más es una versión impresa, también está en línea, se actualiza. Los periodistas entran, obtienen información sobre cómo reportar, sobre asuntos de enfermedad mental relacionados con un evento. Por ejemplo, cuando hay un tiroteo escolar, que muy poco se da en Canadá y muy poco se da en México, pero en Estados Unidos es frecuente. Esto llega a las noticias, los tiroteos en escuelas. Tenemos asesoría sobre cómo escribir sobre las noticias referentes a tiroteos. Para la distribución de esta publicación Mindset, diferentes organizaciones nos han dicho que lo utilizan. Toronto Star, el Globe and Mail son los dos principales periódicos de Canadá. También un sindicato de periodistas, CBC News, que es una cadena nacional en Canadá. Lo hemos mandado a escuelas de periodismo, a la Universidad de Quebec, a la Universidad de Toronto, a la de Carleton. Ha habido una distribución muy amplia de este folleto. No sé si se alcance a leer. Esta es la versión en línea del curso para periodistas. Cualquier persona del mundo lo puede tomar. Nada más hay que ir a la página web de la Comisión de Salud Mental en Canadá. Está disponible en inglés y francés. Tiene 4 módulos: estigma y medios, estigmatización, los medios, injusticia y los periodistas, y la responsabilidad de los periodistas. Hay videos que uno puede ver, hay cosas que uno puede leer, hay asesorías sobre el lenguaje a utilizar, y al final, después de pasar la prueba, se les da un certificado por participar. Si alguien quiere esta presentación en PowerPoint, con frecuencia me la piden, mándenme un correo electrónico y se las puedo regresar con mucho gusto si les interesa mi presentación en PowerPoint. Esta es la etapa 2. La etapa 3 que les quería comentar es un análisis de datos de 2005 a 2010. En la etapa 2 fue todas las acciones que les planteé en 2013, 14, 15 y 2016. En la etapa 3 es donde nosotros realizamos mediciones para el tono y contenido de los artículos, los clips de televisión durante estas acciones, los extractos de televisión, y de hecho en total 25,000
artículos de 2005 a 2016 es lo que se recabó. Estamos analizando algunos de ellos todavía y lo que encontramos es que hubo una mejoría significativa en la cobertura en medios. Por ejemplo, encontramos que se duplicaron los artículos de 2005 a 2015 con tono positivo. Hablaban de recuperación, hablaban de la rehabilitación, hablaban de integración en la comunidad. Encontramos que hubo una reducción significativa de los artículos, como 30%, en donde se estigmatizaba con el lenguaje de estigma. Del 2005 al 2010 seguíamos viendo en aquel entonces artículos, se usaban palabras que eran muy estigmatizantes. Por ejemplo, un psicoasesino, no sé si se pueda, o un loco asesino, o si se traduce al español, o un psicoasesino. Diferentes palabras coloquiales, ofensivas para personas con padecimientos mentales. Este número de palabras y este tipo de lenguaje ya ha reducido hacia el 2015. Se duplicó el número de artículos que agregaban contexto social. Como el periodista Picard nos dijo, por desgracia, hay veces cuando alguien que tiene una enfermedad mental y se suicida o tiene un acto violento, esto es algo que los medios masivos escriben sobre este tema. Los artículos ahora están agregando más contenido social. Por ejemplo, en Canadá hubo una persona con enfermedad mental que mató a alguien en un autobús de la línea Greyhound. Los artículos recientemente, en Anniversary, agregan más contexto, que el hombre trató de obtener tratamiento, pero la lista de espera era muy larga y no lo obtuvo, que era una persona indigente que quería meterse al sistema de seguridad social y no lo logró, en donde el periodista ahora agrega más contexto social que ayuda a quitar la estigmatización. Acá probablemente no se alcance a ver nada. Quiero resaltar algunas de las cifras. Hay un artículo, aquí tenemos también un artículo que resume todo esto. En la primera columna podemos apreciar que es interesante, en 2005 solamente había 1.500 artículos sobre enfermedad mental. Nosotros se mantuvo igual, los mismos criterios de inclusión. En 2015 se duplicó el número, lo cual muestra que había más interés en el tema. Si ustedes ven el tono positivo, en 2005 solamente 19% con tono positivo, en 2015 fue 35% con tono positivo, se duplicó el número, el porcentaje. Si vemos la estigma y contenido en 2005, 33%, en 2015, 22%, en una reducción en una tercera parte. Si vemos falta de recursos como tema, muchos, como lo dije, muchos de los aspectos o historias negativas de delitos y violencia están vinculados con escasez de recursos. La gente busca el tratamiento y no lo recibe, o tardan 12 meses en la lista de espera y no alcanzan a llegar. En 2005 solamente 12% hablaban de este tipo de contexto social. En 2015 32% lo hizo. No voy a leer cada columna, pero les puedo dar el artículo si me contactan. Aquellos que se enfocan en las estadísticas, este es el análisis estadístico de las tendencias que nos habla de la probabilidad para que la tendencia y la pendiente, donde hay un incremento en tono positivo, menos estigmatización en el contenido, mejor poner el tema de escasez de recursos económicos, donde se ponen citas de algunos expertos en los artículos, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra lámina que nos muestra cómo la Comisión Canadiense que ha dado los fondos llevó a actividades, donde en 2007 se creó esto. Comparamos los artículos antes de que se hiciera la Comisión de la Salud Mental Canadiense y después de la creación de la Comisión de Salud Mental Canadiense. Hubo una mejoría después de que la comisión fue creada. Estas actividades aumentaron. A lo mejor todo esto ayudó a que también los medios ahora cubran más y de mejor manera el tema. Lo que hicimos aquí fue comparar artículos que llamábamos amarillistas y artículos de un periódico convencional. En el amarillista, básicamente,
Es un periódico pequeño con notas amarillistas. La nota roja, que se enfoca en los crímenes, hablan de sexo, deportes, las celebridades en Canadá. No sé si tengan nota amarilla en México. Hay estos periódicos aquí, ¿los conocen? En México, en Canadá, pues sí. En donde ya tenemos el periódico convencional, donde tiene más seriedad, artículos generales, habla de político, análisis cultural, educación, salud, un periódico común y corriente. Encontramos, y sorprende, que el artículo de periódicos convencionales, los artículos tenían un tono más positivo, se hablaba de recuperación, menos estigmatización, menos se hablaba del peligro, se hablaba más del contexto. Para nosotros, esto es algo en lo que estamos trabajando ahora. Ahora, los periódicos serios están de nuestro lado y han escuchado nuestra recomendación, pero los amarillistas todavía requieren que trabajemos más con ellos. Infortunadamente, los más populares son los periódicos que la gente común y corriente compra, los tabloides o los de nota roja o amarilla. Una comparación entre artículos en la primera página y las páginas interiores. Esperamos que los artículos de la primera página sean más negativos, pero al revés fue el resultado. Los artículos que aparecían en la portada tenían a ser más positivos. Hablaba de recuperación, menos estigmatización, menos sobre el peligro de los pacientes con padecimientos mentales. Los expertos aparecían dando su opinión. Y esto es, pues, finalmente, a fin de cuentas, lo que se traduce en buenas noticias. Los videos, los extractos de televisión que medimos, la representación en televisión de la enfermedad mental, igual está mezclado, pero sí hemos visto que hay una mejoría significativa en televisión. Por ejemplo, la estigmatización en 2011 34%, en 2015 23% bajó. Poner la cita de un experto de 21% a 26%, pasaron las personas de 25 a 27%, los enfermos que ofrecían su opinión y aparecían ahí. Algunos subieron en unos, otros bajaron. La televisión está un poquito mezclado de esto y del otro. Hicimos un análisis de tendencias y vimos la curva, algunas de las variables, y encontramos que sí, en total hubo una mejoría significativa. Otras áreas tampoco mejoraron mucho, estamos conscientes, pero otras variables en particular sí mostraron mejoría. Otra cuestión que hicimos, vimos las guías de suicidio. Hay 14 recomendaciones en Mindset, haga esto o no haga esto. Al publicar, dice el folleto Mindset que traen en sus manos. Robin Williams, ¿conocen a Robin Williams, el actor? Sí, es conocido, era conocido. Bueno, saben que Robin Williams, un actor canadiense, americano, conocido en Estados Unidos, que se suicidó en 2014, si no me equivoco. Vimos cuán lejos la representación en el periódico en Canadá del suicidio de Robin Williams seguía o no las guías que se sugieren en nuestra publicación Mindset. 85% de los artículos que hablaban sobre Robin Williams por lo menos utilizaban un porcentaje de las recomendaciones, que para nosotros fue un éxito masivo, muy buena noticia. 70% de las recomendaciones fueron aplicadas. Ahora, interesante, hemos obtenido de Statistics Canada, el INEGI canadiense, estadísticas de suicidio mensuales de 2000 al 2017. Estamos haciendo un análisis epidemiológico para ver si hubo o no una disminución en el índice de suicidio en los meses después de que se suicidó Robin Williams, porque algunos investigadores americanos lo analizaron y vieron que hubo un incremento masivo. Bueno, no masivo, pero sí significativo en la tasa de suicidio después de que Robin Williams se suicidó. Y ellos lo atribuyeron a la cobertura en medios americanos de Estados Unidos, con más estigmatización negativo y donde se enfocaba más en el tema del suicidio. Nosotros ahora vamos a hacer un análisis epidemiológico para ver si hubo este incremento en Canadá después del suicidio de Robin Williams. Este programa
13 Reasons Why. Se conoce en México, 13 razones por qué. Se conoce aquí. Es famoso un programa en Canadá en donde se habló mucho. Los que no sepan, es una serie de televisión americana sobre adolescentes. En el último episodio, uno de los adolescentes se suicida. Ella había tenido asalto sexual y la buleaban, estaba aislada en su escuela y fue muy popular. Muchos adolescentes lo vieron, muchos adultos vieron este programa. Fue una de las series de Netflix más populares que ha habido. Y de hecho vimos cómo los periódicos canadienses hablaban sobre el programa de Netflix 13 Reasons Why, y luego en relación con las guías Mindset. Encontramos un resumen breve. Esto lo publicamos en un artículo hace 2 semanas. La mayoría de los artículos no hablaron del método usado para el suicidio. La mayoría no estigmatizaron con su lenguaje. Por lo tanto, en Canadá no se puede explicar en español, pero en inglés las personas dicen cometer suicidio. Cometer suicidio no es un idioma preciso. La palabra cometer quiere decir cometer, se comete un crimen, se comete un delito, se comete un pecado. Por eso decimos, no se usa la palabra cometer. Digan, murió por suicidio o perdió la vida por suicidio. Y 85% de los artículos evitaron el uso de la palabra cometer suicidio. No sé si eso se traduzca en español, dice el orador. Igual, sobre esto vemos como desde diferentes ángulos los artículos, y particularmente después de Robin Williams, lo utilizaron los criterios. El papel de los incidentes críticos. Muchos artículos en un mes promedio son muy positivos, hablan de recuperación, rehabilitación de los padecimientos, hablan de estadística, enfermedad mental, nuevos medicamentos, nuevo tratamiento. Pero cuando existe lo que llamamos un incidente crítico, nosotros vemos más estigmatización en los artículos. Lo que hicimos fue un análisis de Sandy Hook. Ustedes reconocerán, hace 4 o 5 años. Sandy Hook. Adam Lancer, un americano, fue a la escuela y mató a 20 estudiantes en Sandy Hook, la escuela de Connecticut. Nosotros vimos los artículos 30 días después del tiroteo Sandy Hook y lo comparamos con el resto de los 12 meses en este periodo de 12 meses. Y encontramos que después de un asunto de este tipo, la cantidad de estigmatización se duplicó. La cantidad de artículos negativos se duplicó y la cantidad de artículos sobre recuperación pasó a la mitad, al 50%. Fuimos también a Florida, no me acuerdo la escuela, donde hubo tiroteo reciente, hace 6 o 8 semanas, donde un tiroteo en Florida se dio, donde también hubo se dice que se estrelló un avión alemán en los Alpes porque tenía depresión el piloto. Estos artículos de estas noticias los analizamos. La persona tenía enfermedad mental, las personas con enfermedad mental son peligrosos, tenemos que tener programas obligatorios, hay que encerrarlos en los hospitales, no deben de poder ir a trabajar, etcétera, etcétera. Encontramos este tipo de estigmatización en los artículos de manera negativa. También con frecuencia son genéricos. No están enfocados al evento mismo, pero sí lo utilizan como una ventana para ver las vidas de otras personas con enfermedad mental y tener un tono negativo para reportar sobre el hecho. Ya casi termino mi presentación. Esta es mi última lámina. Si no me equivoco, hemos hecho este estudio desde hace 10 años más o menos. Mucho trabajo, mucha acción, mucha investigación. Y nosotros finalmente creemos que hemos hecho que haya un cambio en los medios masivos de Canadá, en su tono, en su actitud, en tomar un enfoque más holístico para la enfermedad mental, y de hecho también ahora lo vemos epidemiológicamente, las tasas de suicidio se han cambiado con el tiempo para ver si esto ha impactado o no el cambio en los medios canadienses. Yo personalmente, Yasmin y otros colegas hemos hablado sobre otros proyectos y colaboraciones potenciales y hemos solicitado al gobierno canadiense hace 12 meses fondos y afortunadamente nos los otorgaron. Gracias a eso me encuentro aquí viajando con ustedes el día de hoy y también tengo colaboradores en Chile. Se trata de una colaboración entre Canadá, México y Chile y el objetivo es discutir
la planeación, no la parte de investigación. No tenemos fondos para investigación, pero sí poder discutir si podemos hacer una investigación de acción similar en México y o en Chile o en otro país latinoamericano. Por ejemplo, hemos hablado de si podemos producir la versión de Mindset en español, si sería apropiado para México o para toda la región hispanohablante de América Latina. Podemos tener un proyecto de monitoreo de los medios, como el de Canadá, con nuestro programa de computación para monitorear lo que dicen los medios y actuar, escribir correos electrónicos, participar en escuelas de periodismo. Y este seminario de aquí, de hoy, es un componente importante de nuestro programa de planeación de 12 meses. Estoy aquí esta semana, me iré a Chile en agosto para reunirme con colaboradores locales. Es un proyecto solo de 12 meses, pequeño, pero pues creo que es la viabilidad que tenemos para hablar si algo importante en estos países, si es algo de importancia, si es una prioridad menor, mayor, si hay otras formas de reducir la estigmatización, si es viable, etcétera, etcétera. Esto es lo que les quería comentar. La pregunta de discusión: ¿podemos replicar un proyecto similar en México a nivel local o nacional? ¿Es viable? México es un país enorme, con diferentes zonas horarias, etcétera, etcétera. Esto es lo que les quería compartir. Gracias. Espero sus preguntas.